Bueno, agradecemos sobremanera la presencia con nosotros hoy de Manuel Crespo, quien es delegado político de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, para hablar de estos momentos políticos electorales que está viviendo el país, y qué mejor forma de hacerlo que con un café Santo Domingo, con el que iniciamos esta conversación. Y reiteramos, Manuel, muchísimas gracias, porque sabemos que estos son momentos en el que hay que estar empleando mucho tiempo, ¿no?, al tema electoral y de cómo se organizan las elecciones. Bienvenido a nuestro programa. Javier, muy buenos días a ti, a Amelia y a todos los amigos televidentes. A su salud y a la del pueblo dominicano. Gracias. Bueno, y quizás pudiéramos comenzar precisamente con este tema de cuál es la lectura de la organización política que tú representas de lo que aconteció en nuestro país el pasado 16 de febrero con este fallo del voto automatizado que llevó a la suspensión de las elecciones. Mira, lo primero que no fue un fallo. Fue un fallo técnico, dicen, del voto automatizado. No admitió un fallo, que fue un fallo, pero eso debe ponerse entre comillas. Nosotros, realmente lo que sucedió el pasado domingo fue el hecho de concretizarse un golpe de Estado electoral en la República. Golpe de Estado electoral. Sí, no se puede definir de otra manera, en el que tuvo, como lo dije yo en la sesión del pasado martes del Pleno de la Junta Central Electoral, donde hay autores intelectuales y autores materiales. Y yo decía que los autores intelectuales, y responsabilizaba como autor intelectual al presidente de la República, y como autores materiales, y dije claramente que estaban dentro del edificio de la Junta Central Electoral. Es decir, su pleno completo no puede eximirse de la responsabilidad de ese atentado a la democracia dominicana. ¿Con qué propósito? ¿Por qué? Bueno, con el propósito, recuerden que eso viene tiene su historia, y tiene que ver con el hecho de que el pueblo dominicano no le permitió al presidente Danilo Medina volver a reformar la Constitución para él volver a presentarse como candidato presidencial y como presidente de la República en este proceso, que sería la segunda ocasión. Ese intento se hubiese sido el segundo, porque ya él venía de una reforma del año 2015 que impuso, y donde reformó la Constitución pura y simplemente para él presentarse, alterando una Constitución que teníamos nosotros, la del 2010, que fue una Constitución consensuada con todos los sectores de la vida nacional, y donde por primera vez no hubo un solo sector de la vida nacional que no participó en lo que fue el proceso, los contenidos, el proceso de reforma de esa Constitución integral, de esa reforma integral que hicimos nosotros en el 2010. Recuerden que se inició con el inicio de los trabajos, inclusive. La que habilitaba a Leonel Fernández. Bueno, no, porque recuerden sí, que él no se religió, él no se religió. Pero eliminó él nunca jamás. Pero eliminó él nunca jamás, que bueno, fue la propuesta precisamente que producto de ese consenso al que usted hace referencia, el pueblo dominicano eligió, que era la de 2 periodos consecutivos y nunca más. ¿Quién la elimina? El doctor Leonel Fernández. No, esa propuesta, recuerden que dentro de ese proceso no fue de Leonel Fernández, no fue de Leonel Fernández. Ahora es de Miguel Vargas. No fue de... El país sabe qué sector inclusive planteó esa propuesta. Pero bien, recuerden que venimos de una reforma anterior, que fue la misma de Hipólito, en el 2002, que solamente se reformó para habilitar a Hipólito Mejía. Entonces, ¿qué resulta? Esa reforma del 2002, si nos vamos un poquito más para atrás, recuerden que provocó la profunda división que afectó al partido, en ese entonces al Partido Revolucionario Dominicano en el poder. Recuerden que producto de esa reforma sacaron a patadas al expresidente del PRD, Atuey de Cans, que en paz descanse. Y bueno, y se produjo la crisis que todos sabemos que terminó con una salida prácticamente casi abrupta del PRD con Hipólito Mejía a la cabeza. La idea es que se consensuó para el 2010 una reforma integral. Esa reforma integral no permitía que el presidente pudiera reelegirse. Sí, en cualquier otro proceso, más adelante, luego de pasar por lo menos un periodo, podía volver y presentarse. ¿Qué resulta?
A raíz de esas reformas, recuerde que quedaron pendientes una serie de reformas al resto de las leyes, los códigos, que todavía hoy una parte importante siguen pendientes en la agenda de reformas de la República Dominicana. Han pasado 10 años y lo único que el presidente actual se mostró interesado en reformar dentro de esas reformas pendientes, bueno, es retomar precisamente otra reforma a la propia Constitución para quedar habilitado y presentarse en el año 2015. En el 2016 participó y bueno, y ganó las elecciones. Ahora, a raíz de este tema, se quiso hacer el intento nuevamente, la sociedad lo rechazó. Como no se pudo lograr ese proceso de reformas, ¿qué hizo el presidente? Bueno, se fue tras el control del proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, impuso un candidato de la forma como todos lo sabemos, mediante un fraude que perjudicó fundamentalmente al presidente Leonel Fernández en ese proceso interno y que fue denunciado. Y la Junta fue parte importante, determinante del proceso de validación de ese fraude electoral. Pero denunciado en su momento. Hicieron 2 auditorías que no han podido comprobar ese fraude, incluyendo una de IFES, la de Alhambra, y la de Alhambra y dos auditorías. Después de que ustedes impugnaron a la primera empresa auditora, aceptaron esta, da un resultado y como quiera ustedes dicen que no. Y esta empresa sí auditó el algoritmo, el famoso algoritmo. Fíjate, Amelia, permíteme aclararte lo siguiente, y es bueno aclararlo, porque esa misma versión la puso a circular el propio presidente de la Junta Central Electoral, de que el AIFES iba a hacer una auditoría del proceso. Y el AIFES desmintió y nos dijo a todos en una reunión política, y así está colgado en su página, el informe completo del proceso de evaluación del sistema del voto automatizado, que dicho sea de paso, ellos aclaran inclusive que fue una evaluación rápida, básicamente superficial, en base a lo que le plantearon, y ella AIFES hizo recomendaciones a corto, mediano y largo plazo. Pero no quedado claro eso, sobre lo que pasó entonces nos vamos a Alhambra. Alhambra viene de un proceso de intento de asignación sin licitación pública internacional de una supuesta firma auditora para auditar el proceso de octubre. Se contrata una firma, o se le asigna la contrata sin licitación a una firma que estaba y se demostró vinculada con el gobierno. Bueno, viene luego otra segunda firma que también estuvo vinculada. Y luego surge Alhambra de manera rápida, rauda, veloz, en el mes de diciembre. Pero ustedes estaban pidiendo que se eligiera una firma auditora rápido, que se auditara. Entonces, parecería que ustedes se oponían a todo. No, a todo no. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Mira, cuando se asigna Alhambra, fue en diciembre, que le costó al patrimonio, a los fondos de la Junta Central Electoral y del Estado Dominicano casi $600,000 sin licitación. Ya los Estados Unidos, a través de la ID y la IFES, había aprobado a final de año la evaluación del sistema automatizado para las elecciones de febrero y las elecciones de mayo. Y se habían comprometido, como es el compromiso de ellos, inclusive de hacer una evaluación antes del proceso y después del proceso, febrero y mayo, que era realmente el que ya nos interesaba, porque inmediatamente el presidente de la Junta anuncia y inicia los trabajos sin que nadie se lo pidiese ya, porque nosotros ya estábamos concentrados todos los partidos en el proceso de febrero y el proceso de mayo. Pero era importante aclarar lo de octubre. Sí, no, ahora vamos. Ustedes mismos lo habían solicitado. Nosotros solicitamos, para que tengan una idea, IFES inició sus trabajos bajo la presión de porque recuerden que IFES entró después que nosotros, conjuntamente los partidos de la oposición, las dos coaliciones, tanto Orlando Jorge Mera representando la coalición del PRM y nosotros representando la coalición de la Fuerza del Pueblo, hicimos una petición, una reiteración de petición para que iniciaran las auditorías. Los procesos de auditoría previo y de evaluación del sistema del voto automatizado. Nosotros, precisamente, en el mes de
en el mes de diciembre y enero le planteamos eso a la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral inclusive se despacha designando, bueno, a Alhambra. Alhambra, esta es la fecha, y nosotros ahí tenemos la solicitud, se lo planteamos en la reunión del martes, que esa empresa solamente el país conoce como informe una hojita, una simple hoja. Nadie sabe, hasta el sol de hoy, por lo menos la Junta no se lo ha hecho saber a ninguno de los partidos ni al país, el informe completo o el supuesto informe de esa empresa sobre la supuesta auditoría del voto automatizado del proceso de octubre. Pero Es decir, eso significa que ustedes no, yo quiero entender, o sea, al final, Alhambra I2 dice haber hecho una auditoría forense. Usted lo que dice es que no confía en cuál es su posición con relación a Alhambra. Nosotros la fijamos desde el inicio y dijimos que no íbamos a participar en eso. ¿Ustedes saben por qué? Lo primero es, y eso lo sabe el país y cualquier técnico de informática lo sabe, la cadena de custodia de lo que pasó en octubre se perdió. Pero es que igual ahora, o sea... Ahora se está perdiendo. No, ahora mismo, ¿cuánto tiempo ha pasado el proceso? Pero los partidos políticos han estado participando, ¿o no? De todo Hablando de la esto. cadena de custodia. Recuérdense que esos equipos fueron retirados de los recintos electorales, fueron colocados y fueron retirados los recintos electorales. Los partidos políticos no participaron, no hubo un protocolo en ese proceso, incluido el de ahora. Entonces, miren, más que la auditoría de Alhambra y que cualquier evaluación, la mejor y mayor auditoría, la más gráfica, fue lo que pasó el domingo. Pero usted dice, lo primero es que no fue un fallo, fue un golpe de Estado electoral. Claro. Y lo atribuye al gobierno con la autoridad. Hay autores intelectuales y autores materiales. Con la complicidad de la Junta. Pero escuchándole decir que ni las auditoras que se propusieron, ninguna estaba bien. No, ninguna no, excúsame. Dijimos Alhambra porque Alhambra se utilizó, y lo utilizó la Junta Central Electoral, para validar el proceso de octubre. Nosotros no participamos en su momento. La pregunta es, con relación a lo de ahora... Excúsame, quien solicita el IFE fuimos nosotros, los partidos políticos de la oposición. Y sí, siempre estuvimos de acuerdo y siempre hemos estado interesados, y por eso planteamos que en este proceso también, en este proceso el acompañamiento de IFES en los aspectos técnicos, en el área de informática, es fundamental. Pero la pregunta que tenía en el aire era, usted dice, lo primero es que no fue un fallo, fue un golpe de Estado electoral, claro. Pero todo parecería que el principal beneficiado es el partido suyo. No, para nada. Nosotros queríamos elecciones y nosotros dijimos, y las encuestas sí lo reflejan todas, que la oposición conjunta sumada iba a sacar aproximadamente el 70% de los votos y de las alcaldías en este proceso. Claro. Entonces, siendo así, el único que no querían que le contaran los votos, era precisamente el gobierno. Ya, pero entonces, nosotros vimos ¿cuál era el plan? Una reunión que hicieron los partidos con el presidente de la Junta Central Electoral y los distintos partidos políticos, incluyéndote a ti que escuchamos tu voz, decían a la Junta Central Electoral y solicitaban que se suspendiera las elecciones ese 16 de febrero. E incluso decían, y le escuchamos varias veces, de que se hicieran unas elecciones unificadas en mayo siguiente. Es decir, parece que lo que aconteció el pasado 16 de febrero fue consenso de la Junta Central Electoral y ustedes que evidenciaron un apoyo a esa decisión de la Junta. Déjame explicarte. Miren, aquí hay cientos de instancias depositadas a la Junta Central Electoral, cuya respuesta siempre ha sido el silencio del presidente de la Junta y de su pleno, porque ha hecho de eso una cultura frente a los partidos de la oposición. Con todo y que todas estas observaciones, incluidas las recomendaciones a corto y mediano plazo del IFE, nosotros la convertimos en una instancia, los partidos políticos de la oposición, aquí está contenida, recibida por la Secretaría General. Miren, aquí está esta de fecha 11 de febrero. Aquí ustedes recuerdan que dimos una rueda de prensa conjunta.
partidos políticos de la oposición. Bueno, nosotros ¿qué hicimos? Como IFE colgó en su página su informe completo y sus recomendaciones a corto y mediano plazo, nosotros bajamos de ahí las recomendaciones a corto y mediano plazo, las que tenían que ver con el proceso de febrero, y la convertimos en una instancia a la firma de todos los partidos políticos. Y ahí están todos esos pedimentos. ¿Qué incluyen? Que nosotros hiciéramos para garantizar la seguridad del proceso. ¿Y qué incluyen esas solicitudes? Entre otros aspectos, aquí está... ¿Qué incluyen y que no se haya cumplido, digamos? Mira, aquí planteamos que el Pleno de la Junta autorice la pronta y imprescindible entrega a todos los partidos políticos una relación completa, los números seriales de fábrica de todos los kits o equipos de votación en los que han sido clonados dicho software, el famoso software del voto automatizado, y que estarán prestando servicio en las mesas de votación con la indicación específica del número de mesa al cual dichos equipos son asignados individualmente. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que cuando se haga una transmisión y un proceso de transmisión desde ese equipo a los equipos centrales, al servidor de la Junta Central Electoral, se supone que el número de serial tiene que coincidir con el de la mesa. Nada de eso se le suministró a los partidos políticos de la oposición. Es decir, la Junta Central Electoral montó ella sola su proceso, sola no, solo consultando al PLD, y ellos dos fueron los únicos que montaron este proceso al margen de los partidos políticos de la oposición. Pero miren, hay una cosa... ¿Qué le quiero decir a propósito de la afirmación y del famoso video que tú mencionas del domingo a las 10 de la mañana? Que se reunieron con el presidente, con el Pleno de la Junta. Cuando llega el sábado, en horas de la tarde, nuestros equipos en los municipios empiezan a llamarnos y a alertarnos, informarnos, que hay una serie de gentes manipulando los equipos en los distintos recintos y colegios electorales. Empezamos a recibir llamadas de todo el país. Ante esa situación nosotros nos comunicamos. ¿Cuál era el protocolo que se había establecido? ¿Usted puede contarnos eso luego de la pausa? Para que nos lo cuente con detalle, porque queremos saber cómo era que se iban a montar los equipos y por qué personal de la Junta los manipuló sin la presencia de los partidos. Entonces, cuando regresemos de la pausa hablamos de eso. ¿Cómo no? Bueno, continuamos nuestra conversación con Manuel Crespo, quien es el delegado político de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, y dejamos una explicación en el aire. Sí. ¿Qué pasó el día previo a las elecciones? ¿Cuál era el protocolo establecido para la instalación de los equipos y por qué saltan las alarmas de varias organizaciones políticas, incluyendo la suya? Sí. Recordemos que venimos de un proceso donde se hizo una clonación de los equipos, donde la Junta anunció con bombos y platillos que ese proceso fue todo un éxito, ¿verdad? Y luego también venimos de un proceso de simulacro que hizo la Junta Central Electoral, donde también anunció que todo eso fue un éxito. Llegamos al sábado, en horas de la tarde, nuestros delegados, temprano en la tarde, nuestros delegados de distintos puntos del país nos comienzan a subir la información de que hay personal extraño, inclusive hasta decían ajenos a la Junta porque a veces no estaban identificados, manipulando los equipos, entrando a los recintos y manipulando los equipos. Empezamos a cruzar la información y entonces comenzamos nosotros preocupados a llamar a los partidos de la oposición. Llamamos al PRM, le preguntamos que si sabían, nos informaron que no. En sí, al final todos cogimos a eso después de las 5 o 6 de la tarde a la Junta Central Electoral a pedirle a la Junta una explicación. Luego de una acalorada discusión en la puerta de entrada del lobby de la Junta Central Electoral con precisamente el director de informática que iba saliendo y el director de elecciones que iba saliendo, nosotros les exigimos una explicación. Nos dijeron, espérennos un rato que tenemos que ir urgente, un problema en la Junta del Distrito, aquí a la feria. Bueno, nos esperamos más de una hora. ¿Quiénes estaban ahí? Estaba ahí el director de informática y el director de elecciones, con todos los delegados de los partidos, todos los delegados de los partidos que no habíamos comunicado. En este caso, ninguno de los miembros del Pleno bajó a esa reunión. Llegaron también, luego se agregaron, al final, los delegados del partido de gobierno. Nosotros somos los que llamamos a los representantes de la OEA, que hasta hace una hora estaban ahí durante todo el día, se habían retirado y la Junta no le había informado nada
del problema. Pero también los representantes del IFE se acababan de retirar hace una hora y tampoco la Junta le había informado del problema. Sí. ¿Pero qué es lo que pasó? Sí. Al final de la noche, en madrugada, una de la madrugada, es que ellos nos admiten a nosotros que hubo un problema en el proceso de clonación, que hasta el momento, en las máquinas que habían podido trabajar, y nos admitieron que sí, que fueron ellos ahí, que fueron los que estaban manipulando los equipos, sin la presencia y sin informárselo ni a los partidos políticos de oposición, ni tampoco al IFES, ni tampoco a la OEA. Pero yo pregunté cuál era el protocolo de instalación, porque si la Junta se da cuenta de que hay un problema y empieza a mandar los técnicos, es una pregunta que hemos hecho varias veces y nadie nos sabe decir. ¿Cuándo cuándo se instalaba y se veía que la boleta estaba bien y todo? ¿El mismo día, el día antes? ¿Cómo es que la Junta entra bajo esa condición sin que los partidos lo supieran? Yo quiero saber el protocolo previo de instalación, ¿cuál era? Mira, es que el famoso protocolo de la Junta nunca lo informó a nadie. Con la entrada de IFES es que se comienza a definir algunos protocolos del proceso, señores, para que ustedes vean la gravedad de la magnitud del problema. Se había acordado que luego de la clonación nadie le podía poner la mano a esos equipos. Con la entrada de IFES se le suministró una especie de llave que no iba a penetrar al software, sino que solamente iba a poder... Estamos hablando de qué tiempos antes de las elecciones. Días antes. Y nosotros, entre las cosas que le pedimos es que se hiciera a la Junta un sistema un proceso de evaluación en cada mesa con esa llave que facilitó IFES para los delegados políticos poder detectar antes de iniciar la mesa, si alguien manipuló entre la clonación, el envío de esos equipos a las juntas electorales y de las juntas electorales a los recintos. Entonces, ¿qué pasa? Nos quedan 5 minutos. Nada, sí, ahí voy. Nada de eso se hizo. Llega el sábado, admiten ellos que hubo problemas y nos dijeron que en una hora lo resolvían. Entonces, convocamos a nosotros, por mandato, solicitud de ellos, a los delegados técnicos nuestros y a todos los delegados para que de 5 a 6 de la mañana supuestamente iban a correr el problema. Ellos no sabían supuestamente la magnitud del problema. Llega el domingo a las 10. A las 10 baja el pleno de la Junta, que por primera vez, desde que se abrió la proclama de este proceso, es que se reúne con los delegados de los partidos políticos. Nunca la Junta había hecho una reunión, ni el pleno, con los delegados para escucharnos. Es ahí la primera reunión que se da con nosotros. Estamos hablando del 16 a las 10 Del 16 a las 10. Nos informa el presidente de la Junta. Señores, hay un problema. Hay una situación, esto explotó, el sistema automatizado falló. Y nosotros pidiendo explicaciones, pero ¿cómo que falló? ¿Cuál fue? Y nosotros los partidos siguiendo la explicación. Hay que suspender. No se ve en las reuniones. Porque el video lo subieron en parte, debieron subirlo entero. Nosotros tenemos el video completo. Hay que suspender parcialmente las votaciones. Dijo el presidente. Dijo él, porque en el voto automático, en el voto físico, ahí no hubo problema. Entonces él estaba reivindicando el voto físico, cuando nosotros desde un principio planteamos que era el voto el menos vulnerable, porque habíamos demostrado en octubre que el voto automatizado había sido un fracaso. Él plantea la suspensión parcial. Pero ¿qué pasa? Yo le dije, presidente, usted le está mintiendo, usted está mintiendo. ¿Por qué? Porque no es verdad que en el voto físico no hubo problema. Nosotros depositamos con tiempo una instancia, ustedes lo recuerdan, donde demostramos, y la Junta, esta es la fecha que no nos ha dado explicación, hubo una sobreimpresión de boletas. Pero eso no es normal, porque cada proceso electoral hay un 10% de contingencia, eso es lo normal. Sí. Es por encima del 50% del requerimiento. ¿Más del 50%? Claro, demostrado. La Junta, esta es la fecha que no nos ha dado respuesta. Bueno, pero mira, también en muchas de las boletas físicas, los partidos políticos, coincidencialmente los de la oposición, tal cual pasó con el voto automatizado y candidatos de la oposición, no aparecen. Y se le señaló y se le dijo por instancia, ahí están las instancias que las tenemos nosotros. ¿En boleta física? Física. No imprimieron candidatos, rostros de candidatos de los partidos coincidencialmente de la oposición. Lo mismo que se dio en el voto automatizado y la Junta lo sabía. Y la enviaron así a los colegios electorales. Es decir, que no solamente fue en el voto automatizado el problema, también se dio en el voto físico. Y yo se lo dije al presidente de la Junta y ustedes me vieron el martes, donde yo le dije que la Junta le faltó a la verdad al pueblo dominicano, porque le mintió. Entonces, ¿qué pasa? Miren, yo planteé y he planteado que lo que se requiere es un cambio de actitud. La Junta se paró ahí el presidente el martes pasado y dijo que no iba a pedirle excusa ni disculpas a nadie, que no pasó nada y borrón y cuenta nueva. No, nosotros planteamos inclusive por eso y bueno que la OEA aprobó
mantener de manera permanente hasta culminado el proceso de mayo, su proceso de acompañamiento y su participación en la República Dominicana. Pero también el IFES aprobó a raíz de esta situación su permanencia y su acompañamiento técnico para este proceso y para el de mayo. Así también el proceso de investigación, que no puede estar ni en manos de la Junta Central Electoral, porque ellos son parte del problema, ni mucho menos de las instancias investigativas del gobierno, que ya le están montando expedientes, señores, a todos los de la oposición. Conmigo ustedes vieron las redes que pusieron a circular con dos fotos de actividades nuestras, de dos compañeros, uno de ellos Eduardo Martínez, en Boston, que es un dominicano valioso, que trabaja y dirige un departamento, el área financiera dirigido de Harvard, del departamento de investigación de los científicos de Harvard y de MIT, que son donde se forman los científicos de la NASA, un dominicano, y vincularlo y que se parece, que ese es el técnico de Claro. Hasta ese montaje hicieron en estos días para querer vincular y responsabilizarnos a nosotros del tollo electoral que montó el gobierno con la Junta Central Electoral. Miren. ¿Cuál es la salida, Crespo, en 2 minutos? ¿Cuál es la propuesta de la Fuerza del Pueblo para que tengamos elecciones? ¿Cuál es la salida que ustedes ven? Miren, aquí tiene que darse un pacto político con todas las fuerzas vivas de la nación que nos permitan salir de este atolladero en el que el gobierno del presidente Danilo Medina, que le quedan 5 meses y unos días, y la Junta Central Electoral permitan que esto pueda tener una salida satisfactoria. ¿Pero qué tiene que contener ese pacto? Porque... Bueno, lo primero es un proceso electoral transparente, diáfano, donde la Junta Central Electoral asuma su rol de imparcialidad. Donde la Junta Central Electoral, sea esta la que lo termine de montar el proceso, o sea cual que sea, realice un proceso desvinculado con los planes continuistas del gobierno. La Junta Central Electoral debe ser un facilitador para la salida de la crisis de la cual ella fue parte determinante en la instauración de este proceso de crisis nunca antes visto en la República Dominicana. ¿Y cuánto esfuerzo hará la Fuerza del Pueblo por acompañar ese proceso? Porque a uno le da la impresión de que nada de lo que se proponía a la Fuerza del Pueblo le convenía, que si la boleta... No convenía, escúchame, Amelia, no es que no nos convenía, que estamos, mire, son más de 200... ¿Automatizado o no? Que si, miren todas las instancias desde el año pasado que descansan el eterno sueño del silencio como respuesta de la Junta Central Electoral. Nosotros previmos todo eso. Miren, nosotros hemos querido, todas esas instancias que están ahí. Tú que has hablado de IFES en su informe de evaluación, como tú dices, no una auditoría de evaluación, dice, el equipo no identificó ninguna deficiencia importante del sistema del voto automatizado. Lo dice IFE en su Lo que pasa informe. es que recuerden que ella hizo una evaluación superficial, ella lo dice en la nota introductoria. Ella no hizo un análisis profundo porque fue en base a cuestionamientos, a entrevistas rápidas. Recuerden que ella misma dice que no hizo un análisis profundo. Ella lo dice en su página. Pero no detectó irregularidad en lo que hizo. Pero miren, claro, ella, pero ven acá. Las recomendaciones a corto, mediano y largo plazo, ahí está plasmada las deficiencias de ese sistema. Las deficiencias del sistema están contenidas en las recomendaciones a corto, mediano y largo plazo que hizo el IFE. Miren, lo importante es, y yo creo que es en el punto en que nos encontramos todos los dominicanos, sobre todo esos jóvenes que de manera espontánea se han empoderado en este proceso, que los políticos dominicanos tenemos que entender que el momento cambió, la sociedad, el mundo cambió. Hoy hay una sociedad empoderada, una sociedad que se reclama, que está consciente de cuáles son sus derechos. Y los políticos dominicanos tenemos que entender que aquí nadie, absolutamente nadie, va a cercenarle el legítimo derecho que tenemos los dominicanos de seguir viviendo en democracia y seguir fortaleciendo esta democracia, que es un proceso en permanente construcción. Elecciones el día 15. Claro que elecciones el día 15. Tiene que haber elecciones el día 15 y habrá elecciones en mayo, presidenciales y congresuales. Aquí nadie puede alterar ni va a poder lograr interrumpir una de las grandes conquistas de los dominicanos, que ha sido abonada con mucha sangre de gente muy valiosa, de jóvenes muy valiosos en toda la historia nuestra, que es esa democracia que mucho nos ha costado a todos nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias a Manuel Crespo, delegado político de la Fuerza del Pueblo, por habernos acompañado esta mañana. Estaremos pendientes de este proceso y de todo lo que ocurra
de aquí al 15 de marzo. A ustedes las y gracias deseándole que Don Uchi se siga recuperando, porque no quiere tomar vacaciones. Está en eso, señores. Hasta mañana.